Hermanos, hay dos cosas en las que me gustaría que meditáramos en este texto. Creo que hay mucho que podríamos decir acerca de eh, el contenido de lo que el oráculo de Moisés incluía, el futuro de cada una de las tribus en Israel, pero quisiera que pensáramos solamente en dos cosas para mantenerlo breve. En primer lugar, en el Dios de Israel, y en segundo lugar, en el Israel de Dios. Esas son las dos cosas en las que vamos a estar pensando en este texto. Primero veamos, hermanos, el contraste entre Deuteronomio 32 y ahora en este capítulo. En el capítulo 32, el oráculo de Moisés habla del futuro del pueblo. Pero ¿qué nos decía ese futuro? Que se trataba de un futuro en el que Israel iba a desobedecer, en el que iba a ser juzgado, en el que se iba a apartar de la fe del Dios verdadero para ir a los ídolos. Y el capítulo 32 en ese sentido no termina muy bien. El oráculo de Moisés habla de un futuro oscuro para la nación de Israel, y la forma en que terminamos ese capítulo es viendo que Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Pero en el capítulo 33 encontramos algo diferente. El capítulo 33 nos habla de la bendición que iban a recibir las tribus. Si bien por completo el mensaje que tenemos aquí no habla de ningún juicio, no habla de ningún castigo como tal. Es cierto, hay unos que reciben una bendición que es mayor, pero ya no se habla de castigo. Y hermanos, esto es algo que se repite en los profetas después en la Escritura. Un mensaje de juicio en primer lugar por la desobediencia y después un mensaje de bendición, un mensaje de restauración. Esto nos recuerda, hermanos, que Dios es fiel a su palabra. En Deuteronomio se nos dice que sobre el monte se pronunciaron las bendiciones y se pronunciaron también las maldiciones. Y podríamos pensar al leer Deuteronomio 32 que el plan de Dios se va a frustrar. Después de haber sacado a este pueblo con brazo fuerte, el pueblo se iba a apartar. ¿Y dónde quedaba la gloria del Señor? Pero Deuteronomio 33 nos recuerda, hermanos, que Dios iba a cumplir su propósito. Que Dios cumple su palabra, tanto como para juicio, cuando el Señor anuncia las maldiciones y el castigo que vendrá, como cuando Él anuncia misericordia y bendición. Esto nos dice además que las promesas de Dios no pueden ser frustradas. Algo que menciona el apóstol Pablo en la carta a los romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, dice él. El plan de Dios se sigue cumpliendo. Dios ha guardado un pueblo para Él, y ese pueblo será el que reciba la bendición. En segundo lugar, hermanos, veamos por favor el versículo 2 para encontrar la majestad de la revelación que recibió Israel. El texto nos dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos. Tenemos aquí esta imagen de la luz. El Señor viene con un resplandor, el Señor viene con su luz. Y no solo alumbra el monte de Sinaí, nos dice el texto, de Seir, y también el monte de Parán. Montes que estaban más lejos, hermanos, que el monte de Sinaí. ¿Cuál es la imagen aquí? Que esta revelación en la que Dios dio su ley fue tan grande, fue tan majestuosa, que la luz que se alcanzaba a ver ahí podía llegar a otros montes. Esto nos recuerda la santidad de Dios. Su revelación es comparada con esa luz que otros pueblos no tenían. Además, nos dice el texto, vino de entre 10 millares de santos. Vemos aquí la compañía de los ángeles que estuvo presente con el Señor. El Nuevo Testamento confirma este hecho diciéndonos que la ley fue entregada también por disposición de los ángeles. Cuando Dios dio esta revelación, los ángeles estaban acompañándolo. Por último, nos dice el texto, la ley de fuego a su diestra, el poder, la autoridad, la realeza. El Señor se sienta en ese monte como si fuera un trono, tiene una audiencia con Moisés y le está diciendo, Moisés, yo soy el juez, soy el legislador, he tomado este pueblo para mí y esta es la forma en la que ahora quiero que vivan.
con esto, hermanos, encontramos el privilegio de tener esa revelación. El texto continúa diciendo, aún amó a su pueblo. Luego el versículo 4, cuando Moisés nos ordenó una ley, porque junto con esta revelación Dios inició una relación de pacto con el pueblo, una relación de amor. Mientras que los pueblos vecinos estaban sumergidos en su ignorancia, Israel tenía un lugar privilegiado. Israel recibió una instrucción detallada de parte de Dios. El Salmo 147, versículos 19 y 20, hacen una alusión a esto, el privilegio que tiene Israel al recibir la ley cuando los otros pueblos no tienen esta revelación de Dios. Y en esto, hermanos, hay una aplicación. Nosotros hemos recibido también el privilegio de la revelación y podríamos decir en el nuevo pacto a un nivel mucho mayor. ¿Qué es lo que haremos entonces? ¿Cómo vamos a tratar esa revelación? Y podemos decir además, tenemos el privilegio de una iglesia bíblica, de tener sana doctrina, de vivir en un tiempo en el que podemos tener acceso a muchos recursos, a buenos libros, buenas predicaciones. Pero hermanos, ese privilegio demanda también una responsabilidad. Y si Israel desaprovechó ese privilegio en incredulidad y nosotros hemos recibido una revelación mayor, ¿qué pasará con nosotros entonces? Nos dice la carta a los Hebreos. Si mostramos incredulidad, si quedamos varados en medio de esta carrera rumbo a la ciudad celestial. Tenemos que estar agradecidos entonces, hermanos, al pensar en este texto y ver, Señor, nos has dado una revelación que aún fue mayor que la del Sinaí. Además, resumiendo lo que encontramos en las bendiciones a las tribus, esto nos recuerda que Dios es quien da toda buena dádiva y todo don perfecto, como nos dice Santiago. Israel se iba a acordar por esto que no tenía por qué temer de que faltara la provisión en el desierto. Israel tenía que recordar que es Dios el que le iba a dar paz, el que los iba a plantar en esa tierra. Y por último, hermanos, pensemos en los versículos 26 al 29, en donde se nos habla del Dios de Israel. No hay Dios, no hay como el Dios de Jesurún, nos dice el versículo 26, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. En resumen, hermanos, lo que encontramos aquí al final de este capítulo, algo que sería muy congruente si estamos pensando que esta es la despedida de Moisés y su bendición para el pueblo. Moisés le está recordando a Israel quién es su Dios. Moisés nos está diciendo que Dios es incomparable y que Él es el que iba a defender al pueblo. Y nosotros ahora, hermanos, en unión con Cristo, somos el Israel de Dios. Y estas bendiciones siguen permaneciendo como una realidad para nosotros. Versículo 27, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. El Dios que es eterno se vuelve entonces nuestro refugio. Nos promete una victoria que ya no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra aquellos que se oponen a la voluntad del Señor. Pero si tenemos entonces en el eterno nuestro refugio, no hay por qué tener temor, porque nuestro refugio permanece para siempre. El pueblo de Dios además goza de cierta paz hoy, nos dice el versículo 28, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. En un sentido, hermanos, estamos experimentando algo de esa realidad en el nuevo pacto, en un sentido limitado. Estamos siendo partícipes de esas bendiciones que vamos a disfrutar en la eternidad, cuando el Señor regrese por su pueblo. Gozamos de cierta paz hoy, una paz en el interior, no una paz externa, pero después sabemos que gozaremos de una paz perfecta en el futuro, que podremos decir, Señor, cuando estemos contigo, Israel habitará confiado. El libro de Apocalipsis nos dice que no hay necesidad de que se cierren las puertas de la ciudad celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay amenaza,
porque es una ciudad en la que podemos estar seguros. Y por último, el versículo 29 nos dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Moisés termina su oráculo de bendición con estas palabras. ¿Y qué está diciendo Moisés, hermanos? Muy probablemente reflexionando en la historia de la redención, empezando con Génesis 3:15, y Moisés tiene la esperanza de que el pueblo de Dios va a triunfar al fin, cuando venga el libertador, él pensando en el momento en que Cristo viniera. Nosotros podemos voltear a ver en retrospectiva, pensar en el triunfo del Señor en la cruz y decir verdaderamente la bendición que Moisés estaba diciendo aquí, muchos años antes de Cristo. Empezamos a ver algo de eso ahora. Podemos decir que el pueblo de Dios es bienaventurado. Y se nos dice aquí, hermanos, que el Señor es nuestra armadura. Y lo digo así a propósito para que nos acordemos que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6 de la armadura de Dios. Pues esta idea de la armadura viene desde el Antiguo Testamento. ¿Quién es nuestro escudo? Moisés le está diciendo al pueblo, Dios es el escudo de tu socorro. ¿Quién es nuestra espada? ¿Qué certeza podemos tener del triunfo? Moisés dice que el Señor es la espada de nuestro triunfo. Hermanos, entonces nos corresponde a nosotros como el Israel de Dios, un pueblo que está formado no solamente por judíos, sino también por gentiles. Aquellos que han nacido de nuevo, que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como el Mesías esperado, como el cumplimiento de las promesas de Dios. Nos corresponde ahora alabarlo, hermanos. Él es el Dios de Israel, el Dios que cumple su pacto, sus promesas, y el Dios que nos ha prometido un triunfo que vendrá incluso por medio de las tribulaciones. Adoremos entonces en esta mañana, hermanos. Amén.